Introducción. Los taludes representan un gran costo y requieren un gran conocimiento en temas de geomecánica y de estabilidad de taludes, pues debido al gran riesgo que representan. Una falla de estos significaría una gran pérdida para la empresa. La falla de taludes es un desplazamiento traslacional del macizo rocoso que abarca características principalmente geomecánicas, sobre todo debido al buzamiento en un sentido desfavorable. Como se puede apreciar, la falla en los taludes es algo casi constante en la minería superficial u open pit. La principal característica es el desplazamiento de cuñas y estas a su vez afectan los lugares por los cuales circulan los carros de transporte de carguillo o de acarreo. Durante diversos años se han desarrollado distintos métodos para determinar un factor de seguridad adecuado para la estabilidad de los taludes. Estos factores de seguridad generalmente corresponden a una ruptura planar en 3 dimensiones. Asimismo, el factor de seguridad es un análisis dimensional de las fuerzas de resistencia en el terreno y las fuerzas que tienden a provocar el desplazamiento de esa cuña o macizo rocoso. Después, la estabilidad de las cuñas está regida a las fuerzas actuantes en el terreno. La expresión que define el factor de seguridad va a estar relacionada netamente con factores geomecánicos, tales como el ángulo de rozamiento, las áreas de las superficies, la reacción normal en los planos, una resultante del componente de esfuerzos, y a la vez el ángulo de cohesión efectivo y el ángulo de rozamiento interno. Las condiciones estructurales que van a regir generalmente el desplazamiento de los taludes está distinguida en 3 características esenciales: las discontinuidades que presentan, después el ángulo de inclinación de estas y qué tan marcadas son estas discontinuidades que se presentan en los taludes. Pues bien, en esta gráfica nosotros podemos apreciar los ángulos en los cuales los taludes se rigen. El primero que vamos a tener phi es el ángulo interno o ángulo de fricción del propio material, seguido de la línea de intersección del ángulo entre la cara libre, y tercero, el ángulo mayor, que está regido por la dimensión o el diseño propio del talud. La dirección de la línea de intersección debe ser aproximadamente cercana al buzamiento en la superficie del talud. El buzamiento de estas líneas de intersección deben ser menores al de la superficie y a su vez también deben ser mayores que el ángulo de fricción. Si es que se rompe estos 2 parámetros, nosotros tendríamos problemas en lo que sería estabilidad de taludes. Todo lo anterior comentado se resume en este gráfico. La dirección del buzamiento de los planos, de un plano A, de un plano B, la dirección del buzamiento de la cara del talud y las intersecciones entre estos ambos planos. ¿Cuál es la característica esencial, como se comentó antes? Los esfuerzos que van a regir estas caras, así como los coeficientes de fricción, el tipo de material, las grietas que están presentes. A la mano izquierda tenemos un estereograma. El estereograma nos permite a nosotros representar de manera gráfica cómo es el sentido cinemático de las estructuras. En este caso tendríamos que el desplazamiento T sería la parte superficial de la cara del talud, la parte A una cara interna y la parte B la cara interna izquierda, teniendo como resultante el buzamiento y la dirección hacia la cual la falla va a tender a propiciarse. La falla en cuña ocurre generalmente en el macizo rocoso, que presenta largas discontinuidades entre dos o más que se interceptan en un ángulo oblicuo. La formación de una falla en cuña depende prioritariamente de la litología del macizo rocoso y a la vez del análisis cinemático de este. Lo anterior explicado también se ve acá, a través de la línea de intersección, la cuña, la cara del talud, los planos que estos generan y a la vez las líneas de intersecciones regidas por los ángulos de diseño, el coeficiente propio del material y los parámetros en los cuales se debe mantener este ángulo. Se aprecia a su vez que la falla en la cara de los taludes es casi inminente
cuando se rompen estos dos ángulos en tema de diseño y de ángulo de fricción interna del material. Los sensores de desplazamiento o transductores de desplazamiento están pensados para realizar medidas de desplazamiento lineal de una forma automatizada y proporcional. La función de los sensores de desplazamiento va a estar basada en un núcleo, en un cuerpo sensor, en el cual tiene en realidad una bobina, de la cual esencialmente se va a transformar en un núcleo móvil. A través de este va a ser calibrado y calculado, proporcionándonos una relación entre la inducción de la bobina y las distancias recorridas. Los parámetros que tenemos que tener en cuenta nosotros para la detección de fracturas mediante los sensores son los siguientes: el peligro, donde se va a activar la alarma, que va a ser cuando el desplazamiento sea mayor a 2.5 milímetros, el límite, que es 2.5 milímetros, y lo normal o estándar, que es el rango inferior a 2.5 milímetros. De lo anterior explicado, vamos a continuación a proceder cómo es que se genera la activación de la alarma. ¿Sí? Primeramente, la formación de las grietas en algún tipo de talud. En este caso vamos a tomar en cuenta un talud de altura 15 y un ángulo de cara de 56 grados, y a su vez una anchura de banco de 20. La formación de la grieta va a ser inminente. Una vez formada la grieta, se va a generar la cuña. Esta cuña, recordemos que el parámetro va a ser 2 milímetros. Una vez detectada este movimiento mayor a 2 milímetros, que se va a presentar en el macizo, el sensor va a mandar información al controlador. Este controlador, a su vez, una vez habiendo recibido esta información, va a mandar la señal a un computarizador principal que va a estar ubicado en el campamento, y este va a poder ser activado y permitir la activación de la alarma. Cabe mencionar que este parámetro regido de 2 milímetros va a estar según la Ley 024/2016 del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería, específicamente en el artículo 270. Una vez escrito el sistema, procedemos a definir qué características van a tener los instrumentos a usarse. Primero, el sensor, que va a ser un modelo de 8710, con un principio de potenciómetro, con rangos de 0 a 25 milímetros, de 0 a 50 y con un rango máximo de 0 a 150 milímetros. La señal de salida va a depender de la tensión de excitación, una temperatura máxima de hasta 100 grados centígrados. Asimismo, va a contar con una conexión eléctrica de 5 pines, y la característica específica es una vida útil de 100 millones de movimientos y una velocidad de desplazamiento de 10 metros por segundo. Asimismo, un microprocesador de 96 por 96 con una alta velocidad de variación, principalmente con dos entradas analógicas y salidas. Envía señales de proximidad, pique, desviación, punto de alarma, diferencia de valores entre temperatura y presión, y asimismo la alarma que va a ser emitida con una variación de 0.1% y una calibración mediante Wi-Fi. La prevención en derrumbes de taludes es elemental, sobre todo porque en la operación minera es parte diaria del proceso. Las normas de seguridad que se emplean dentro de cada empresa va a estar precedida para evitar accidentes en el desplazamiento de materiales hacia los trabajadores. Como se puede apreciar en este ejemplo, el desplazamiento de un talud en tajo abierto se da por una gran cantidad de macizo rocoso al desplazarse hacia el fondo del pit. Entonces los factores de seguridad tienen que ser estrictamente establecidos, porque recordemos que mientras más, como se había explicado anteriormente, mientras mayor sea la pendiente que va a tener el talud, mientras mayores sean los ángulos, mientras la estabilidad o la característica del macizo sea menor o deficiente, el riesgo va a ser mucho mayor. Asimismo, dentro de la ingeniería de minas, el proceso principal que se estudia es el de la voladura. Hay técnicas como el precorte, que son un método de voladura utilizado a nivel mundial, que permite a los ingenieros de minas diseñar planes de voladura que a la vez cuiden el macizo rocoso de posibles fallas. Asimismo, también la voladura secundaria va a tener esta característica, pues nos va a permitir a nosotros, en el caso de la creación de bolones,
poder disiparlos en diámetros mucho menores y que sean más accesibles para poder desplazarse. Uno de los principales ejemplos en lo que es fallas fue el que se dio en la mina de cobre Brigham Canyon. Esta fue un desplazamiento de tipo cuña rotacional, que a su vez se dio en la parte superior del talud, en la parte más débil, debido a principalmente a la temporada de lluvias. Y como se puede apreciar, el volumen es inmenso. La característica que presentó este tipo de desplazamiento representó para la empresa en ese año pérdidas millonarias. Pero por el desarrollo de la tecnología y de la geomecánica en ese momento, se tuvo controlado este desplazamiento y se evitó toda, toda pérdida fatal de vida de algún trabajador. Las pérdidas sí fueron grandes en cuanto a lo que es equipos, pero en pérdidas de trabajadores se mantuvo en un límite cero. Conclusiones, la capacitación en lo que es geomecánica es elemental para los trabajadores, así como prohibir a los trabajadores dentro de del rajo que den reportes si es que observan paredes invertidas o con fallas o presencia de rocas sueltas. Asimismo, también para los mismos supervisores dentro de mina que tengan en cuenta el diseño geomecánico. Muchas veces se prioriza la producción antes que temas de estabilidad. Agradecer al ingeniero Marco Castelo por su asesoramiento en el curso de automatización de procesos mineros y a la vida audiencia en general. Muchas gracias.